Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Todos estamos bien? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es estar reunidos aquí y poder aprender cada día más del Señor. ¿Cuántos tenemos ese corazón de poder conocer más y poder aprender más de Dios? Amén. Dile al que está a tu lado, yo quiero aprender más de Dios, dile así. Excelente. Y sabes, nuestro propósito al reunirnos aquí todos los domingos es que tú seas edificado por la palabra de Dios. De que tú de aquí salgas diferente, salgas con un mensaje de parte de Dios, y todo lo que hacemos acá, lo hacemos de todo corazón. Entonces yo quiero animarte a que cada momento en que tú te reúnes con nosotros, puedas tener un corazón dispuesto a recibir del Señor. Amén. ¿Qué te parece si en este momento hacemos una oración para ser edificados? Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad. Gracias por ser bueno, gracias por ser fiel. Señor amado, en este momento queremos aprender más de ti. Queremos conocerte a ti. Señor, y te pedimos que tu palabra pueda edificar nuestras vidas de tal manera que cuando salgamos, Señor, de este lugar, podamos salir transformados y bendecidos por ti. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Muy bien. Yo quisiera en este momento comenzar leyendo Juan 17:3. Si tienes tu Biblia ahí, te animo a que puedas abrir en Juan capítulo 17, versículo 3. Dice así: y esta es la vida eterna. En otra traducción, en otra versión dice así: y esta es la verdadera manera de vivir, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Repite conmigo: esta es la manera verdadera de vivir. Conocer a Cristo. Amén. El tema que yo quiero compartirte en esta noche es aprendiendo a conocer a Dios. Amén. Aprendiendo a conocer a Dios. ¿Sabes una cosa? Conocer a Dios es un proceso en la vida. Conocer a Dios es un proceso que toma un tiempo. Todos nosotros hemos comenzado la vida cristiana desde el momento en que hemos recibido a Jesús en el corazón. Y hasta ahí todo bien. Pero eso solamente es el inicio. Necesitamos todos los días anhelar y desear conocer más al Señor. Y este versículo me gusta mucho porque habla acerca de aquello que Dios tiene en su corazón, y es que lo podamos conocer a Él. Dice: al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Chicos, el deseo del corazón de Dios es de que tú y yo podamos conocer a Dios. Y la única forma y la única manera de poder conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Escucha lo siguiente: cuando hablamos de aprender, nos estamos refiriendo al proceso de adquirir conocimiento por medio del estudio, por medio del ejercicio y la experiencia acerca de algo. Y en la vida cristiana, la importancia de aprender es fundamental para conocer a Dios. Y esto empieza a través del estudio de su palabra, pues ella a su vez nos llevará a tener una experiencia espiritual y no emocional ni intelectual con Dios. ¿Sabes una cosa? Dios desea ser conocido por cada uno de nosotros. Nosotros que estamos aquí en la iglesia hemos tenido un encuentro con Dios, pero Dios desea que podamos profundizarnos más en este conocimiento. Y este conocer de Dios comienza a través de escudriñar la palabra de Dios. Comienza a través de conocer de la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios, tú te empiezas a relacionar con Dios a través de la fe. ¿Cuántos aquí tenemos fe? ¿Eh? Dice la palabra de Dios que esa fe que tú tienes, que tú y yo tenemos, es una fe que vence al mundo. Es una fe que no fue generado, que no fue originado en tu corazón. Si tú piensas que has aceptado a Jesús en tu corazón porque
tú has creído en Dios simplemente, quiero que sepas que no es así, sino que Dios tocó tu corazón, Dios colocó la semilla de la fe para que tú puedas abrir tu corazón para Él. Hay un verso en Primera de Juan que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué significa eso? Significa de que si tú amas a Dios, no es porque en ti nació el amor hacia Dios, sino porque primeramente Dios conquistó tu corazón. Entonces, todo lo que Dios deposita en tu corazón es producido para que tú puedas amar, conocer y deleitarte más en Dios. Ahora, este tipo de conocimiento que Dios desea que tú tengas de Él, Dios no quiere que sea un conocimiento intelectual. Cuando tal vez vas a la universidad, al instituto, un conocimiento que se aprende o que se adquiere por el aprendizaje. No, Dios quiere que el conocimiento que tú tengas acerca de Él pueda ser un conocimiento espiritual. Y ese conocimiento espiritual comienza cuando tú te relacionas con Dios, cuando tú comienzas a leer la palabra, cuando tú comienzas a orar y por la fe tú crees que Dios te está escuchando, que Dios está contigo. En esta relación, entonces tu fe se va fortaleciendo y tú vas conociendo más del Señor. En la palabra conocer no solamente significa saber quién es Dios, sino va mucho más que eso. Es saber cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Y este conocer de Dios produce como resultado 3 cosas importantes. Repite conmigo: produce cuidado espiritual, produce identidad y produce intimidad. Una vez más, conocer a Dios en mi vida produce cuidado espiritual, produce intimidad y produce identidad. En primer lugar, cuando hablamos acerca de cuidado espiritual, nos estamos refiriendo a la importancia de que tú puedas velar por tu vida espiritual, de que tú puedas velar por tu crecimiento espiritual. Nadie te va a empujar a que tú crezcas espiritualmente si no es Dios a través de tus decisiones. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú vas a tener que tomar decisiones. Y como yo siempre digo, el crecimiento en la vida espiritual está basado en decisiones. El crecimiento natural es inevitable, ¿verdad? Hoy somos jóvenes, mañana vamos a ser viejos. Pero el crecimiento espiritual no. El crecimiento espiritual se basa en decisiones. Y yo quiero leerte lo que dice Filipenses 3:14. Dice lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía un objetivo y ese objetivo era su meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? La meta de Pablo era llegar a estar delante de Dios. La pasión que quemaba el corazón del apóstol Pablo, por lo cual se desvivía, por lo cual predicaba, evangelizaba, era de estar con Dios. ¿Cuál es el objetivo en tu vida? Está bien estudiar, está bien trabajar, tener una buena casa, un buen carro, tener buena ropa, excelente. Pero si tu objetivo de vida no es Dios, entonces cualquier cosa que tú mires o observes te va a desenfocar de Dios. Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo porque él tenía un objetivo y era agradar a Dios. ¿Cuál es el objetivo en tu vida cristiana? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón en tu vida cristiana? El de Pablo era Cristo. ¿Cuál es el tuyo? En 1 de Timoteo 4:16 dice lo siguiente. 1 de Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuán importante
es que tú tengas cuidado de tu vida espiritual, que tú tengas cuidado de tu relación con Dios. Cuán importante es de que tú tengas cuidado de aquello que tú enseñas. Nosotros como creyentes, chicos, necesitamos desarrollar un cuidado espiritual de nuestras vidas. ¿Cómo funciona esto, Jonathan? De la siguiente manera: relacionándote con Dios cada momento de tu vida. Cada momento de tu vida. A veces nosotros estamos acostumbrados a buscar a Dios cuando las papas queman, cuando hay problemas, cuando hay alguna enfermedad, alguna lucha. Pero Dios no desea que tú busques a Él cuando las cosas están difíciles. Dios quiere que tú busques a Él cuando todo está bien, para cuando llegue el día malo, tú estés preparado. Dile al que está a tu lado: tú necesitas estar preparado cuando llegue el día malo. ¿Y dónde dice eso, Jonathan? Eso dice en Efesios: vestidos de la armadura de Dios y estad firmes, ¿verdad? Para que cuando llegue el día malo estés preparado. Entonces, es importante que nosotros podamos tener cuidado de nosotros mismos. Y este cuidado espiritual significa mirar a Cristo. Repite conmigo: tener cuidado espiritual significa mirar a Cristo. Significa estar enfocados en Dios. Mientras tú estés enfocado, mientras tú estés dispuesto a aprender y conocer más de Dios, pueden venir circunstancias, pueden venir dificultades, nada te va a mover del objetivo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu mirada está en Dios, porque tú cuidas de tu vida espiritual, porque tú cuidas de lo que oyes, de lo que ves y de cómo hablas. ¿Cuántos aquí somos tentados de una o de otra forma? Todos somos tentados. Pero cuando tú cuidas de tu vida espiritual, cuando tú buscas relacionarte con Dios, ¿qué es lo que sucede? Tú estás preparado para batallar y para triunfar. Amén. Número 2, identidad. Identidad es sinónimo de parecerse a Cristo. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, desarrollamos en nuestra vida identidad. Repite conmigo: desarrollo en mi vida identidad. Esto quiere decir que en la medida en que me relaciono más con Dios, me parezco más a Dios. Me parezco más a Él. Mi carácter, mi forma de ser, mis reacciones comienzan a ser amoldadas al carácter de Cristo. En Gálatas 5 dice que procuremos el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra estas cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Que puedes pedírselo generosamente. Cuando tú te relacionas con Dios, te pareces más a Cristo. Desarrollas el fruto del Espíritu Santo. Eres una persona que ama a Dios, ama a las personas, no se deja mover por las circunstancias, porque ya tienes una identidad marcada. El problema de muchos creyentes es de que no tienen una identidad. No se parecen a Cristo. Se parecen a cualquier persona menos a Cristo. Y yo siempre digo lo siguiente, para los que me conocen y me preguntan: Jonathan, ¿qué tipo de amistad debo de tener yo? Y yo le digo: mira, solamente puedes tener 2 tipos de amistades. La primera, aquella que te puede influenciar para bien, y la segunda, aquella a quienes tú puedes influenciar para bien. Solamente ese tipo de amistades. Y cuando tú haces a Cristo tu mejor amigo, tú te pareces más con Él. En tu casa, en el trabajo, en la calle, en todo momento. En Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo.
Cuando tú tienes comunión con Dios y conoces más a Dios, tú desarrollas intimidad con Dios, desarrollas identidad con Dios. Las personas cuando te ven a Cristo. Cuando las personas te escuchan hablar, escuchan a Cristo. Cuando las personas oyen de ti, oyen de una persona con un estilo de vida diferente. Chicos, ese es el resultado de tener comunión con Cristo. Amén. Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado de conocer a Dios, de aprender a conocer a Dios? Es intimidad. Repite conmigo, intimidad. Y Jonathan, ¿qué significa intimidad? Intimidad significa ser uno con Cristo. Ser uno con Cristo. En 1 Corintios 6:17 dice lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú te relacionas con Dios, tú tienes intimidad con Dios. Y esta palabra intimidad es una palabra muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque está muy relacionado con la intimidad entre un hombre y una mujer. Está relacionado con la intimidad entre un varón y una mujer. Cuando se juntan, son una sola carne. De la misma manera, cuando tú te relacionas con Dios, cuando tú le entregas tu vida a Dios, tú te vuelves uno con Dios. Tú ya no vives para ti, ahora vives para Cristo. De tal manera que dentro de ti hay una cualidad, y esa cualidad es Cristo. La palabra de Dios en Corintios que de nosotros manifestamos el perfume de Cristo. ¿Tú has visto una persona bien perfumada cuando pasa? Qué bien huele, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Es lo mismo. Cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú tienes relación con Dios, lo que sale de ti es el perfume de Cristo. Es el perfume y el aroma de la presencia de Dios. ¿Te gustaría que cuando alguien te vea y diga, wow, realmente sin tus palabras tú me hablas mucho de Cristo? ¿Te gustaría que te digan así? El inicio de esto es tener intimidad con Dios, es relacionarte con Dios. Y sabes, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, ¿qué es lo que acontece? Tu estilo de vida cambia. Aquellas circunstancias que tú ves están debajo de tus pies y tú caminas sobre ellas. Cuando tú tienes intimidad con Dios, Dios te permite crecer y desarrollar en tu vida cualidades que tal vez humanamente no conseguirías. Y cuando nosotros aprendemos a ser íntimos de Dios, ¿verdad? Aprendemos a amar más a Dios, aprendemos a amar la presencia de Dios. Y tal vez tú puedes decir, Jonathan, ok, perfecto, de manera práctica, ¿cómo puedo desarrollar comunión con Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Básicamente a través de dos cosas. La primera, orando, y la segunda, leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué es importante orar, conversar con Dios? Simple y sencillamente porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué dice Marcos 1:35? Dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nosotros vemos que Jesús siempre oraba. El estilo de vida de Jesús, chicos, era la oración. Y Él oraba siempre. Cada vez que iniciaba un día, Él buscaba a Dios. ¿Por qué necesitamos orar? Porque Jesús lo hacía y porque la palabra de Dios nos enseña. Cuando tú desarrollas un estilo de vida de oración en tu vida, entonces tú te vuelves o te conviertes como Jesús. Tú eres como Jesús. Amén. La palabra dice que en este mundo somos como Él. Pero es importante que tú desarrolles la oración. Y en segundo lugar, cuando leemos la palabra de Dios,
nosotros aprendemos a conocer el corazón del Padre. Dice, la Biblia es la carta de amor escrita de un Dios amoroso y de sus hijos con el propósito de conocer al Creador y al Señor de todo el universo. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:14? Dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Y este verbo persistir significa permanecer, durar, continuar y perdurar. Pablo le decía a Timoteo: persiste, permanece, busca, mantente. Porque es importante de que tú y yo podamos aprender a persistir en el estudio de la palabra de Dios. Yo pienso que la primera gran pasión que todo cristiano necesita tener en su vida es conocer a Dios y hablar de Dios. La primera gran pasión que todo cristiano necesita tener en su vida es conocer a Dios y hablar de Dios. Y esto tan solamente será el resultado de tu relación con Dios. A veces estamos desenfocados en muchas cosas. A veces andamos preocupados por muchas cosas. Y ahora en la pandemia, ¿no? Con todo esto, la enfermedad, el miedo y todo eso, distrae a las personas. Pero cuando tu anhelo y tu deseo es aprender y conocer más de Dios, tú no vas a tener tiempo para pensar en el miedo, en el temor, en la enfermedad, en la incertidumbre. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a vivir confiado de quién te sustenta, de quién te bendice y de quién te ayuda. ¿Cuánto decimos amén? Lo que quiero decirte es lo siguiente: que Dios sea el ancla y el centro en tu vida. Que cada día cotidiano de tu vida, la prioridad en tu corazón sea Cristo. Si Cristo es el fundamento de tu vida, puede venir tormentas, puede venir circunstancias, dificultades, pero no te van a mover. ¿Sabes por qué? Porque tu casa está fundada sobre la roca que es Cristo. Amén. Y es interesante porque cuando tú estás bien fundamentado en Cristo, tú eres fructífero, tú eres próspero. No necesitas buscar prosperidad. Es más, no necesitas pedirle a Dios: Señor, dame trabajo, dame plata, dame salud, porque todo esto vendrá como una consecuencia. Por eso la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, la bendición, la prosperidad, el dinero es una consecuencia de priorizar la presencia del Señor. Entonces, chicos, yo quiero hacerte recordar una vez más lo siguiente: cuando tú aprendes a conocer a Dios, tú desarrollas en tu vida, en primer lugar, cuidado espiritual; en segundo lugar, identidad; y en tercer lugar, intimidad. ¿Cuántos queremos ser íntimos de Dios? ¿Cuántos queremos amar la presencia de Dios? Amén. Y no te preocupes por lo demás, porque lo demás vendrá. Para aquel que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Ahí donde estás, yo quisiera orar por ti. Yo no sé cómo te encuentras. Es curioso porque me acuerdo yo cuando estaba en los primeros días de mi vida cristiana, de vez en cuando venía uno que otro hermanito y me preguntaba: ¿cómo estás? Me preguntaba. Y eso de ¿cómo estás?, ¿no? Significaba: no te veo bien. Y yo decía: wow, yo siempre quiero decir que estoy bien, pero para decir que estoy bien necesito depender de Cristo. Y yo quiero en este momento orar por ti, para que tú puedas depender siempre de Dios, para que en tu corazón pueda haber este querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Ahí donde estás, levanta tu mano y quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta noche
yo quiero conocerte más. Yo anhelo y deseo que tú seas el anhelo de mi corazón, la pasión de mi vida, aquel que amo con todo mi corazón. Ayúdame a desarrollar en mi vida un cuidado espiritual, identidad e intimidad, que cada día en tu presencia pueda crecer y fortalecerme. Quita todo aquello que puede impedir el fluir de tu amor. Yo quiero declarar que sobre mi vida estás tú. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.